educar a las nuevas generaciones en tiempos de inteligencia artificial? Es una pregunta que recién estamos empezando a hacernos, lo cual implica que ya la estamos corriendo de atrás. En los primeros días de febrero, Ceibal organizó por sexto año el evento Escuela de Verano, dirigido a profesores de todos los subsistemas de la educación pública y también a estudiantes de formación docente. Entre los talleres y charlas que se brindaron, destacó la presencia de Leticia Britos, una uruguaya cofundadora y codirectora del programa University Innovation Fellows de la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Allí también es profesora del curso de Creatividad e Innovación en el Instituto de Diseño. Además, ha asesorado a empresas como Google y como Microsoft. Y tanto la conferencia como el taller, que realizó, iba por el lado de esa pregunta inicial, por el desarrollo de competencias de aprendizaje en tiempos en que los avances tecnológicos sacuden todos los cimientos. ¿Qué propone ella al respecto? Aprovechando que está todavía acá en Montevideo, es que le invitamos a que nos visitara hoy aquí en estudios. Leticia Britos, bienvenida. Leticia, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, Romina, muy bien, muchas gracias. A ver, para entender tu carrera y en el área donde te desempeñás, trabajás en Silicon Valley, digamos, la meca de la innovación. Tu área de trabajo está abocada a la innovación y trabajás con estudiantes, por ejemplo, que entre otras cosas están haciendo maestrías en diseño. Tú lo decías en la charla que diste el otro día en Ceibal, son los que van a diseñar seguramente los próximos iPhones, por decir un producto, ¿no? Sí, ¿Qué sí. más? Sí, absolutamente. Y bueno, en realidad, cuando hablamos de innovación y Silicon Valley, ¿no?, siendo como el epicentro de la innovación, pensamos en la innovación tecnológica. Y venía yo escuchando, digamos, el segmento inicial de ustedes con la tertulia de los TIC y definían la innovación como la aplicación de avances tecnológicos y científicos al mercado, ¿verdad? Pero yo creo que esa definición se puede ampliar de dos maneras, digamos. Una es que la innovación va más allá de simplemente la tecnología, sino tenemos que pensar en cómo se usa, cuáles son los comportamientos humanos que influyen en cómo usamos las tecnologías y los efectos que tienen. Entonces pensar, digamos, en ese aspecto humano y no simplemente en la tecnología en sí misma. Y por otro lado, que no tiene necesariamente que ser la medida de la tecnología lo comercial, digamos, sino podemos pensar en otros criterios, en otros, por ejemplo, en la educación, ¿no? O sea, cómo mejoramos el aprendizaje de nuestros estudiantes utilizando tecnologías, y ahí vamos a tener que mirar objetivos de aprendizaje, objetivos pedagógicos, por ejemplo, cuáles son las mentalidades y las competencias que los estudiantes desarrollan cuando aplicamos ciertas tecnologías. Vayamos a eso, a ver si te parece. Te pasó como a tantos docentes en el último año y pico, ¿no? Te encontraste con que el ChatGPT podría responder a las tareas que les diste a tus estudiantes. Yo mencionaba recién algunos de los que eran. Y esto te llevó a dudar si algunos alumnos habían hecho verdaderamente su tarea o en cambio habían recurrido a herramientas de inteligencia artificial. Comentaste en la charla que el chat obtiene resultados de casi 100% en algunos de los exámenes de ingreso a universidades de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de una herramienta que cambió efectivamente los cimientos, ¿no? Sí, sí, absolutamente. Y pasamos en pocos años de tener pruebas como la prueba de Turing, que era una prueba, digamos, que se planteaba cómo medir que una inteligencia artificial es realmente inteligente cuando, por ejemplo, en esta prueba, digamos, una persona y una inteligencia artificial chateaban con un humano o con varios humanos jueces y si podían, digamos, la inteligencia artificial podía convencer a los jueces de que era humana, digamos, entonces había pasado la prueba de Turing. Ya nos fuimos, esa prueba quedó totalmente obsoleta y pasamos a una etapa en que la inteligencia artificial puede pasar tests, como tú decías, algunos tests de ingreso, por ejemplo, inclusive los tests que dan los abogados para poder ejercer, y obtiene mejores puntajes. Entonces, eso creo que nos lleva a tener que, primero, replantearnos cómo estamos, cuáles son los test que damos para distintas cosas, para entrar a la universidad, para ejercer una determinada profesión, pero también cuáles son
¿cómo podemos trabajar con esas inteligencias? Entonces, más allá de pensar, bueno, las vamos a prohibir, no las vamos a prohibir, los estudiantes van a hacer trampa o van a, ¿no? Utilizando inteligencia artificial, tenemos que en realidad pensar en cómo preparamos a los estudiantes para que colaboren con inteligencias de todo tipo. Y si vamos al caso, yo creo que una necesidad de la enseñanza que viene de mucho antes de la inteligencia artificial es cómo la educación tiene que ayudarnos a desarrollar nuestra propia inteligencia, ¿no? Y, por ejemplo, no solamente cumplir la tarea que nos da el profesor, sino ser capaces de buscar problemas que nos interesan como persona, ¿no? Y más allá de lo que, entonces no ver la clase como, bueno, hago esto, hago el test, paso el test, apruebo, sino la curiosidad, la habilidad de hacerse preguntas y colaborar con otras inteligencias humanas, trabajar en equipo, todo eso tiene que ser parte de la educación. Quiero profundizar después en esos conceptos que mencionaste por el hecho de que eso dio pie a el plantearse problemas distintos, dio pie a innovaciones interesantes que ahora vale la pena comentar, pero te iba a decir, como docente, a ver, en nivel terciario, decíamos, por ejemplo, te enfrentaste como muchos otros al ChatGPT y a esto que cambiaba todo y que te hacía replantearte, ¿no? Como docente. Y esto te llevó a que actualizaras tu contrato de aprendizaje con los estudiantes, ¿verdad? Contanos sobre eso, ¿qué implica? Sí. Bueno, yo creo muy fervientemente en tener una pedagogía transparente. Es decir, que los estudiantes sepan por qué estoy planteándoles una determinada cosa, por qué trabajamos de la manera que trabajamos, y no simplemente se vean como receptores de mis instrucciones y de mis propuestas y como que, bueno, es lo que tienen que hacer porque yo lo digo, porque soy la autoridad, sino que se vean como que yo soy una aliada en su proceso de aprendizaje, pero los que aprenden son ellos. Entonces tienen que hacerse cargo y digamos, ser participantes activos de su proceso de aprendizaje. Entonces, una de las herramientas que tengo para hacer eso es, al principio del curso, firmar un contrato. Es más, yo les digo, bueno, yo como docente del curso me comprometo a las siguientes cosas, ¿no? Yo voy a plantearles tareas que pienso que son valiosas, bueno, una serie de compromisos, digamos, y les planteo a ellos, yo lo firmo y les digo, bueno, ustedes me tienen que devolver la forma, el contrato firmado por ustedes. Yo les pido que se comprometan a ciertas cosas como, bueno, van a llegar en hora y vamos a empezar temprano. Van a participar con curiosidad y con, o sea, ¿no? Que se pongan de sí, digamos, que participen activamente. ¿Y qué más es importante para ustedes aprender? Porque es un contrato co-creado, o sea, ellos y los distintos estudiantes van a tener distintas necesidades que van a plasmar en su contrato y lo van a firmar. Entonces, bueno, eso les cambia la cabeza de cómo entran a la clase, al curso. ¿Cómo se pararon ante eso entonces? Exacto. Con ese cambio en el contrato a raíz de, por ejemplo, que iba a estar la inteligencia artificial en el medio. Claro, les interesó mucho, o sea, es algo que es parte del contrato, ¿no? Que el curso va a evolucionar, que yo no tengo, o sea, yo vengo, me he preparado mucho para el curso, pero que yo sé que tengo que responder a las necesidades emergentes de los distintos estudiantes del curso, de lo que pasa en el mundo, en el ambiente. Entonces, ellos saben que las cosas van a cambiar. Y bueno, les interesó mucho el poder entre todos discutir, digamos, cuál es el rol de estas nuevas inteligencias, ¿no? Entonces, por ejemplo, una cosa que yo les dije a ellos, bueno, y en realidad no dije, bueno, no les dije, bueno, hago esto porque me parece que uno de ustedes usó la inteligencia artificial, porque en realidad yo no había planteado una norma de una manera o de otra, entonces no podía decirles, bueno, hiciste algo mal, ¿no? Sino me pareció una oportunidad para explorar las posibilidades a futuro. Entonces yo les dije, miren, yo lo que hice, es más, tomé, y esto no lo conté en la conferencia por cuestión de tiempo, yo tomé 2 modelos de inteligencia artificial distintos. Uno es GPT, a través de la interfaz de ChatGPT, y el otro es Claude, que es de otra empresa que se llama Anthropic,
que eran ex empleados de OpenAI, los creadores de ChatGPT que se abrieron y crearon otro modelo que está entrenado con una constitución que incluye los derechos del hombre. Ajá. Entonces son modelos bien distintos. Y entonces yo tomé a esas dos inteligencias como si fueran dos de mis estudiantes y los fui llevando con las consignas de la actividad que yo había hecho con los estudiantes. Y los comportamientos de las dos inteligencias fueron bien distintos. Por ejemplo, Claude, que está entrenado con una constitución, digamos, con una serie de valores éticos, se negó, por ejemplo, a desarrollar ideas cuando yo le pedí ideas para comercializar un determinado producto que podía tener implicaciones serias a largo plazo para los jóvenes. Se dijo, bueno, no me parece adecuado generar ideas para esto. Entonces, bueno, ChatGPT sí tiró un montón de ideas. Entonces, le llevé esa comparación a los estudiantes y lo discutimos y fue bien interesante de ellos darse cuenta, la inteligencia artificial no es una cosa sólida y monolítica, sino que hay muchos modelos distintos y tenemos que empezar a darnos cuenta, como muchos humanos hay, digamos que esos modelos también están desarrollados por humanos que tienen sus sesgos. Entonces, esos sesgos van a estar, ahí embebidos en la arquitectura, en el entrenamiento de esos modelos. Es por eso que tú te planteaste o llegaste a la conclusión de que, lejos de prohibirlo, esto hay que incorporarlo como un colaborador. Absolutamente. Es más, un colega de la Universidad de Wharton, Ethan Mollick, que es bastante pionero en el sentido de experimentar con las inteligencias artificiales, les dice a sus estudiantes, que son estudiantes de emprendimiento, que, es más, él no lo prohíbe, lo exige que usen inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, uno de los experimentos más recientes, él les pedía a sus estudiantes que usaran la plataforma que proporciona OpenAI en forma bastante reciente, hace unas pocas semanas. Se abrió la posibilidad de que tú crees tu propio ChatGPT, o sea, que le des como la personalidad, el objetivo, ¿no? Y lo puedes crear y eso lo puede usar otra gente. Entonces les planteó que cada uno se hiciera como su propio asistente. Y eso me parece bastante interesante de hacer porque nos lleva a pensar, o sea, si pensamos, por ejemplo, hay muchas, por ejemplo, Khan Academy, ¿no? Generó, por ejemplo, su coach, su AI que le ayuda a los estudiantes a aprender. Bueno, ¿cuál es la personalidad, digamos, o las características si tuviéramos un asistente personal? ¿Qué quisiéramos? ¿Tiene que pensar como nosotros siempre? ¿Nos tiene que avisar para que no nos equivoquemos? O porque sabemos que aprendemos equivocándonos. Entonces, ¿no? ¿Cómo lo diseñaríamos si pudiéramos diseñarnos uno o varios asistentes personales, que no son el asistente de todo el mundo, sino son el asistente de Leticia o los asistentes de Leticia? ¿Cuáles son las características que yo quisiera, no? ¿Y eso qué dio? O sea, lo llevaron a la práctica, efectivamente. Bueno, no conozco porque no es te cuento pero es a donde podemos llegar, o sea, claro. Con el concepto ese de incorporar estas herramientas como un asistente. Totalmente. Que hoy es mañana claro. Será otra cosa. Y yo creo que, bueno, lo importante, y creo que, bueno, cuando ChatGPT se hizo, digamos, disponible, porque realmente, o sea, el modelo, la innovación es previo, digamos, al noviembre del 2022, fue cuando OpenAI le puso una interfaz, digamos, así como Google tiene una página donde uno puede, ¿no?, escribir y preguntar cosas. ChatGPT apareció como una interfaz que podía acceder cualquiera, ¿no? Entonces ahí se generó un montón de experimentación y bueno, de mucha gente ver, bueno, no, pero no produce, genera alucinaciones o dice cosas que no son, que obviamente porque es la naturaleza del modelo, pero creo que ahora tenemos que movernos más allá de ChatGPT, porque eso es una aplicación, claro, a pensar cómo esa metodología fundamental de los transformers, de lo que se llaman los modelos grandes de lenguaje, pueden ser utilizados para cosas más específicas. Yo personalmente he desarrollado una herramienta que uso y que están usando muchos docentes, que es un asistente de reflexión específicamente. O sea, que se llama Riff,
que es como riff con la guitarra, o como riff como que hacemos, digamos, tú dices algo y yo digo algo, que su misión, digamos, de esta inteligencia artificial es hacerte preguntas que te llevan a reflexionar sobre, por ejemplo, una clase que tuviste, una experiencia, y hacer las conexiones con tus conocimientos previos, tus otras experiencias, tus valores, y ahí es donde ocurre el aprendizaje real, ¿no? No es acumular hechos que aprendes de memoria y se te olvidan, sino realmente hacer esas conexiones que van a ser duraderas, ¿no? Entonces yo generé esta herramienta, es muy específica y es una herramienta para el docente, para que el docente pueda decir, bueno, hago esta experiencia con mis 40 estudiantes y después Riff les hace preguntas y bueno, a cada uno en su tiempo y las conversaciones que van a tener van a ser distintas basado en la experiencia y digamos, los intereses de cada alumno. Entonces eso va a apoyar al docente en su misión de fomentar el aprendizaje. ¿Con qué respuesta te fuiste de la conferencia? Tú hiciste ahí, por ejemplo, una encuesta, ¿no? En vivo, sí, digamos. Sí, sobre cómo tenían a ver si eran partidarios de prohibir o no estas herramientas y el uso para darlo. Pero después, imagino, tuviste charlas aparte y demás consultas, ¿no? Sí, bueno, en realidad, después de la charla, lo que hice fue un taller en el que, porque me parece que es importante, digamos, aprender haciendo lo mismo que queremos con nuestros estudiantes, tenemos que hacerlo los docentes, ¿no? Entonces, le presenté a los docentes 2 distintos tipos de casos. Uno, con Riff, con la herramienta que yo he desarrollado, entonces les hice que cada uno hiciera una reflexión individual y después pusimos en común, digamos, qué les pareció y bueno, y que ellos se dieran cuenta cómo los llevaba a pensar distinto, a hacerse otras preguntas, ¿no? Y que ese es el objetivo. Y luego, otro caso, que es algo que he hecho también en mis clases, que es usar la inteligencia artificial como una ayuda para generar ideas, porque estos modelos generativos, así como hablábamos que alucinan, bueno, cuando uno está queriendo crear ideas que nunca nadie escuchó, esas alucinaciones en realidad no son errores o cosas a evitar, sino que ayudan. Entonces, y el hecho de que genera mucho en muy poco tiempo, entonces yo puedo, en vez de empezar, bueno, quiero ideas para, por ejemplo, aplicar inteligencia artificial a mi clase. Si tengo que empezar, a veces cuesta empezar. Entonces uno puede decirle, entonces creé unos pequeños bots creativos, digamos, y bueno, uno les decía, dame ideas para incorporar inteligencia artificial a mi clase de tercero de liceo, de geografía. Y entonces te tiraba 10 ideas. Entonces, a partir de ahí, la pareja de docentes, los humanos del equipo podían decir, mira, esta idea, bueno, esta está medio aburrida, esta ya sé, esta mala, pero esta está interesante. Bueno, ¿y qué pasa si combinamos esta idea y esta idea? Entonces, pedís eso, entonces es un proceso en el que estás pensando con esa otra inteligencia, pero no es que le estás delegando todo el trabajo, digamos. El trabajo es pensar con otras inteligencias humanas y artificiales. Esta mañana aquí en Perspectiva seguimos en el terreno de la innovación, pero ahora abocados al rubro educativo, porque la uruguaya Leticia Britos es docente en la Universidad de Stanford en Estados Unidos y vino a nuestro país para participar de un evento organizado por Ceibal y dirigido a profesores y estudiantes en formación docente. Su charla tuvo que ver con cómo educar a las nuevas generaciones en tiempos de inteligencia artificial y también ha hecho planteos sobre la necesidad de cambios radicales en la educación por el lado de lograr que los alumnos estén más cómodos con conceptos propios de esta época como la ambigüedad y la incertidumbre y sepan lidiar con ellos. Bueno, cómo propone hacer esos cambios, de eso vamos a seguir conversando con Leticia, aprovechando que está unos días más acá en Uruguay. Me decías hace 20 años que te fuiste, ¿no? Sí, en el 2004. ¿Y venís todos los años? Vengo todos los años, sí. Sí. Decías, bueno, la propuesta es que los estudiantes estén conformes y se sientan bien también aprendiendo en un contexto donde la característica es la ambigüedad y la característica es la falta de certezas. ¿Por qué crees que es importante, sobre todo, poner énfasis en eso? Sí, y bueno, como vemos ahora, digamos, el desarrollo tan rápido de la inteligencia artificial siendo una ilustración de eso,
el mundo cambia alrededor nuestro a una velocidad impresionante, ¿no? Entonces me gusta mucho una frase de un filósofo, Eric Heffer, que dice, el mundo va a ser de los aprendices, porque los aprendidos o los que saben se van a encontrar perfectamente capacitados para un mundo que ya no existe. Es decir, y también si pensamos, digamos, muchas de las profesiones que existen hoy, quizás los niños que están entrando a la escuela ahora, cuando se reciban, muchas de esas profesiones quizás no existan y van a existir otras. Entonces no podemos prepararlos para lo que existe hoy, los tenemos que preparar para que sean capaces de, no solo, diría, enfrentarse al mañana, sino tenemos que cambiar la cabeza a pensar, bueno, el futuro no es algo que nos pasa a nosotros le pasamos al futuro, nosotros construimos el futuro y no hay un futuro, hay muchos posibles futuros. Entonces, creo que tenemos que capacitar o hacerle creer a nuestros estudiantes de todas las edades que ellos son capaces de construir ese futuro y tienen que prepararse para ello. Y ello requiere no saber, ¿no? Estar diciendo, bueno, es un futuro a construir. Claro. Entonces, bueno, tenemos, y obviamente queremos todos tener certeza de las cosas, ¿no? Pero entonces, si bien yo no quiero ninguna incertidumbre en mi salud, en mi sueldo, en cosas así, pero cuando tenemos que crear cosas nuevas, innovar, construir el futuro, tenemos que poder tomar acción, aunque no sepamos lo que va a pasar, ¿no? ¿Y cómo se baja eso a tierra en el aula, en los docentes, incluso acá en Uruguay? Pensando no tanto en tu experiencia capaz como docente en la Universidad de Stanford, sino acá, directamente lo que le trasladaste a ellos. Claro. Bueno, yo creo que a todos niveles tenemos que hacer énfasis en aprender a aprender, ¿no? Y aprender a desarrollar nuestras capacidades de hacer preguntas y trabajar en la motivación de los estudiantes para que vean la aplicación o la relevancia de las experiencias de aprendizaje que creamos y no que sea algo como, bueno, esto lo vas a necesitar dentro de 5 años. Haceme caso, aunque ahora no veas nada, tenemos que darles esa visión, digamos, y empoderarlos a que ellos también piensen que, bueno, ¿qué me importa a mí? O sea, esto te parece importante, este docente me lo plantea como importante, pero ¿cómo se relaciona eso con lo que me importa a mí, ¿no? Creo que pasa por ahí. Te iba a decir, también decís que es importante buscar y encontrar los problemas importantes, ¿no? No solo las soluciones, que es lo que capaz que tendemos en el sistema educativo, ¿no? Claro. ¿Podemos explicar un poco más ese concepto y cómo planteas de cambiarlo? Claro. Y eso viene a, una cosa que tú mencionabas. Yo trabajo en la Universidad de Stanford en el Instituto de Diseño. ¿Sí? Y el Instituto de Diseño, bueno, cuando uno piensa en el diseño, quizás piensa en en la estética, en la arquitectura, en el diseño gráfico, pero los procesos que usan los diseñadores, que actualmente el concepto de diseño o el rol del diseño se está ampliando mucho más a ser algo estratégico, algo de no simplemente como la estética de algo que crees, sino, bueno, qué productos y qué soluciones y qué sistemas y qué procesos tengo que crear para hacer responder a necesidades humanas reales, ¿no? Entonces, esos procesos que usan los diseñadores para innovar, los podemos usar todos para en el día a día o en cualquier ámbito, digamos, de donde trabajemos, en identificar algo que no está saliendo bien y bueno, ver. Tú hablas de que los estudiantes tienen que ser algo así como solucionadores de problemas. Pero también encontradores de problemas. O sea, ¿no? Que se den cuenta cuáles son los problemas interesantes. Convertir eso en encontrar los problemas interesantes. Claro. Entonces, por ejemplo, para darte un ejemplo, o sea, en todas nuestras clases en el Instituto de Diseño es un instituto interdisciplinario. O sea, tenemos también la maestría en diseño y la licenciatura en diseño, pero tenemos muchas clases que son para estudiantes de Stanford y de más allá también de otras universidades, de todas las disciplinas, estudiantes de educación, de medicina, de ingeniería, de ciencias de la computación, que toman clases juntos porque la innovación también pasa como en la intersección, en el medio de las disciplinas, digamos, y aprenden el lenguaje de uno y otro, y les damos
problemas abiertos y problemas reales, no problemas que yo sé la respuesta y capaz que hay 1, 2, 3 respuestas, porque ahí la tarea es tipo, bueno, encontrar lo que ella piensa que es la respuesta, algo que ya está. Pero entonces, bueno, acá, es más, ni sabemos cuál es el problema a resolver. Entonces, por ejemplo, un ejemplo, una de las clases uno de los cursos que tenemos que se llama diseño para se llama Design for Extreme Affordability, que quiere decir como diseño para no sé cómo se traduce la palabra affordability, como innovar en contextos muy pobres, digamos, o con muy pocos recursos, ¿no? Entonces, los estudiantes, los grupos de estudiantes de este curso trabajan con grupos o muchas veces son ONGs en países en desarrollo para ayudarlos a mejorar, digamos, lo que están haciendo. Por ejemplo, uno de esos equipos estaba trabajando con un hospital en India, en el que era un hospital quirúrgico y tenían una tasa muy alta de reincidencia, o sea, de vuelta al hospital. O sea, hacían la operación y a los tantos días volvían a tener que ir al hospital el paciente. Y bueno, el hospital quería mejorar ese problema. Los estudiantes viajaron a India y visitaron el hospital y vieron, y una cosa que notaron que les llamó la atención es que las familias estaban ahí afuera, el paciente estaba internado después de la operación, las familias estaban todas allá afuera y se sentían como muy angustiadas, obviamente, pero también como tipo inútiles, ahí estaban como molestando, ¿no? Entonces se dieron cuenta que las familias podían ser, la idea que se les ocurrió es las familias pueden ser un recurso. Entonces inventaron un sistema de ver cuáles eran las intervenciones claves, por ejemplo, tomar el pulso o cosas así, donde los familiares podían ser entrenados y podían aportar algo positivo al cuidado del paciente. Y eso en realidad, con estudios científicos, se vio que mejoraba que no volvieran al hospital. Entonces, ese es un ejemplo de lo que te decía antes de una innovación que no se basa en la tecnología, sino en usar recursos humanos y el comportamiento de los humanos. Y ahí fue clave también el ir, en estar en el territorio y ver esa realidad que no estaba teniendo una respuesta adecuada. Claro, totalmente, y ver, digamos, un pensamiento de sistemas, un pensamiento sistémico también, de ver, bueno, que todo opera dentro de distintos sistemas, digamos. Entonces pensar, bueno, cuáles son los distintos actores en el sistema y cuál es la perspectiva de cada uno, qué aportan, ¿no? Cómo puedo pensar desde su punto de vista, ¿no? La empatía. También hablas de pensamiento por 10. Sí, eso ¿Podemos explicar ese concepto? Sí. Eso viene de Astro Teller, que es una persona muy genial, que es el capitán de los moonshots en Google. O sea, Google tiene, o Alphabet en realidad, tiene una subsidiaria, digamos, una empresa que se llama X, pero no es Twitter. No sino, es Twitter. X antes de X de Twitter, en el que ellos buscan estos moonshots, que es como la intersección de un problema muy grande, como muy tipo difícil de solucionar, una tecnología de avanzada, y lo que ellos llaman pensamiento por 10. Y lo que dice Astro Teller es que en realidad cuando uno piensa tipo, ¿cómo puedo mejorar algo, hacerlo 10 veces mejor? Te cambia la cabeza que si lo pensás, ¿cómo puedo hacerlo 10% mejor? Porque si haces algo tipo, bueno, digamos, no sé, este producto, ¿cómo lo hago 10% mejor? Vas a hacer una versión misma de ese producto. Pero si querés mejorar algo 10 veces, vas a tener que repensar los supuestos. Es más, vas a tener que decir, ¿este producto es lo que está solucionando? ¿O tengo que inventarme algo distinto, que puede ser completamente distinto a lo que era? Al producto o proceso en cuestión. Entonces, pero eso va a permitir la innovación. Exacto, es como cambiar la cabeza, porque ya esos supuestos no valen si tenés que hacer un cambio tan radical. Pero entonces la idea es, tenés que empezar por cuestionar tus supuestos, ¿no? Y decir, bueno, ¿cuáles son los supuestos? ¿Qué tiene que ser cierto? O qué, por ejemplo,
en un sistema, por ejemplo en la universidad, ¿no? ¿Cuáles son los elementos que hacen que una universidad o un centro educativo sea un centro educativo? Y después decir, bueno, ¿necesito eso? ¿O qué pasaría si esto no existiera? Y eso cómo te hace cambiar tus supuestos y pensar en cosas que no existen. Hablas ahí de vuelta del estudiante como agente de cambio, ¿no? Uh-huh. Que capaz que podemos profundizar un poco más en qué implica, pero entre otras cosas, hasta que participe, como tú decías, en tus clases a partir de ese contrato que hacen del diseño del currículum, ¿no? Uh-huh. Sí. ¿Cuánto aporta eso en un proceso de este tipo que estamos hablando de poner innovación en el sistema educativo y también de preparar a esos estudiantes para un futuro incierto, ambiguo y que no está claro? Claro. Es que creo que como humanidad, digamos, no podemos darnos el lujo de decirle a los más jóvenes, bueno, tenés que esperar a que te recibas para empezar a poder hacer algo de consecuencia en el mundo, digamos, ¿no? Tenemos que empoderarlos para decir, bueno, a distintos niveles tú podés hacer una diferencia en tu casa, en tu escuela, ¿no? Entonces, por ejemplo, un trabajo que hice yo con el Ceibal y que el Ceibal ha seguido avanzando en eso, es diseñando el cambio. Hace 10 años, en el mismo salón que yo hice al principio de febrero este taller con docentes, hicimos un taller de diseño con estudiantes y docentes de distintos liceos del interior del país, que vinieron todos para una jornada. Y pensamos trabajamos la habilidad, por ejemplo, de notar oportunidades, porque no me gusta hablar de problemas, porque todo problema es una oportunidad para una solución creativa, ¿no? Entonces pensar, bueno, en mi liceo, ¿qué oportunidades hay para hacer que las cosas sean mejores en cuanto a todo? O sea, no solamente dentro del aula, sino... O sea, lo que pasa fuera del aula, la alimentación, cómo llegan los estudiantes al liceo, qué pasa después de clase, todo es una oportunidad para rediseñar y hacerlo con intención. Y lo que fue muy lindo es ver a los estudiantes jóvenes, o sea, muy chicos, cómo cuando uno los pone en una situación de, bueno, vos podés pensar ideas y podés plantear cosas y podés trabajar al lado con tus docentes, con los administradores del liceo, se generaron cosas muy lindas que el Ceibal ha seguido, y esto es parte de una colaboración con una ONG de India que se llama Design for Change, que ha venido haciendo esto hace mucho tiempo, y nosotros en Stanford hemos colaborado con ellos, de empoderar a los estudiantes como innovadores de siempre, de chicos, ¿no? Y que pueden contribuir a todo nivel. Pensando en todo esto que venimos hablando, tú has hablado y vas a seguir hablando en estos días con, por ejemplo, estudiantes de formación docente, ¿no? Uh-huh. Sí. Eso es interesante pensando en que van a ser los próximos docentes que están incorporando todas estas herramientas, todos estos cambios en la manera de pensar, de diseñar, de pararse ante una clase. Sí, absolutamente. Sí, hoy de tarde te comentaba que voy a participar de un conversatorio y una actividad práctica con docentes y estudiantes de formación docente. Y es que mi amor por la enseñanza y el aprendizaje surgió en formación docente. Yo, antes de irme a Stanford a hacer mi doctorado y luego de haber terminado mi maestría pedesiva aquí en la UDELAR, trabajé por 5 años en formación docente en Atlántida y en Florida. Y ahí fue que me di cuenta de la importancia de los docentes como experimentadores en su práctica, digamos, ¿no? Y me di cuenta de que simplemente transmitir información, eso no funciona si no involucramos a los estudiantes en pensar y en darse cuenta de cuál es la relevancia de lo que, por ejemplo, nosotros nos parece importante transmitirles, ¿no? Y ahí, bueno, empecé a hacer muchos experimentos que luego me di cuenta que de hecho eran muchas cosas que hoy lo veo como parte de procesos de diseño. Yo lo hacía sin tener las palabras, sin tener los mismos conceptos, pero como en forma intuitiva con mis alumnos.
y eso cambiaba totalmente la forma como ellos, digamos, se enfrentaban a su futuro rol como docentes, digamos. Y eso, mirado a mediano y largo plazo, es transformador del sistema educativo. O sea, acá no estamos hablando de un cambio de curricular o un cambio, ¿no? Una reforma educativa concreta. Estamos hablando de un cambio en la manera de encarar la docencia. Sí. Y parte, bueno, otra parte, o sea, te comentaba esto, el programa de Diseñando el Cambio en Ceibal. Mi programa, University Innovation Fellows, empodera a estudiantes de universidad en Estados Unidos y en el mundo. O sea, trabajamos con 300 universidades, en que los estudiantes sean parte de los procesos de innovación en la educación en sus universidades, dándose cuenta de cuáles son las necesidades y las oportunidades en su universidad. Y eso es bien importante porque sí, como te decía, necesitamos de todos y de la perspectiva de los estudiantes es fundamental. Ellos saben, conocen mejor, digamos, a sí mismos y a sus pares, digamos, y se mueven en otros tiempos, ¿no? Pero asimismo los docentes, y yo trabajo con docentes también, por un lado está que yo también, o sea, formo parte y enseño en esas estructuras, todas las estructuras de, bueno, hay programas, hay calendarios, hay, no sé, mi clase ocurre en tal hora, pero dentro de cómo enseño, yo puedo hacer un montón de experimentos y un montón de cosas, de tratar de hacer las cosas mejor, y eso viene de la mentalidad de querer hacerlo y querer decir, bueno, sí, he hecho esto y sé que va bien, pero lo puedo hacer un poquito mejor y tener esa mentalidad de experimentador, ¿no? O sea, para mí, yo lo aprendí haciendo experimentos de ciencia, pero me di cuenta que esa misma mentalidad, esa misma metodología trasladaba muy bien a hacer experimentos pedagógicos que no requieren tipo cambios en el programa, claro, o cambios, ¿no? Pueden ser cambios a veces muy chiquitos, a veces cambios que tengan que ver con el lenguaje que usamos, por ejemplo. Una cosa que, y hay investigación, mucha investigación al respecto, es que cuando los docentes usan el lenguaje absoluto y no condicional, transmitís otra cosa. Por ejemplo, si yo te digo, hay 3 maneras de ver esto. Eso es distinto que si digo, bueno, esto se puede ver de 3 maneras. La segunda parte, o sea, la segunda forma de plantearlo, implica que puede haber otras maneras. Entonces deja abierto no es que todo valga, sino, bueno, se vieron estas 3 maneras, pero capaz que vos podés ver otra, yo puedo ver otra. Entonces, simplemente el lenguaje que usamos es importante. Y eso también, incluso a nivel de padres. Por ejemplo, hay una colega en Stanford que es una psicóloga muy famosa, Carol Dweck, y ella ha hecho también, ella y sus estudiantes, mucha investigación, digamos, sistémica al respecto, sobre lo que ella llama la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento, ¿no? Entonces, ella dice, bueno, cuando uno desarrolla una mentalidad fija, como que ve que uno es bueno o no en algo, ¿no? Yo soy buena para la matemática o no, yo soy creativa o no, y no puedo hacer nada al respecto. Si tenés una mentalidad de crecimiento, te das cuenta que si pones de tu esfuerzo, podés mejorar. Obviamente podés tener una habilidad inicial dada, pero podés cambiar eso, ¿no? Es maleable tu creatividad, tu habilidad de hacer cuentas matemáticas, lo que sea, y que el lenguaje, por ejemplo, que usamos los padres, los maestros, influye mucho en que los niños desarrollen una u otra mentalidad. Si les decimos a los niños, qué bueno que sos, ay, sos bárbaro, sos súper inteligente, eso le decimos sos o no sos. Entonces, los niños desarrollan esa mentalidad fija y no quieren arriesgarse a perder esa etiqueta de bueno, de inteligente, de creativo. Entonces no tratan nada. Si ven que empiezan a hacer algo y no les sale, entonces paran. Tipo, no, porque pierdo esa etiqueta, no. O sea, no quiero, decepcionar a mis padres, a mis profesores. Ahora, si les decimos, qué bien que te salió eso, sé que estás trabajando bárbaro y a ver qué estás haciendo, contame cómo lo haces, y hablamos del proceso,
no simplemente decirle, bueno, pusiste mucho empeño, sino tipo, se ve que estás trabajando bien, o sea, te está saliendo bien, es el mensaje es otro. Entonces vamos desarrollando una mentalidad de crecimiento. Leticia Britos, uruguaya radicada en Estados Unidos, cofundadora y codirectora del programa University Innovation Fellows de la Universidad de Stanford, referente en Design Thinking a nivel internacional, doctora en Biología del Desarrollo. Leticia, gracias, ha sido un placer tenerte por acá. Un placer, Romina, muchas gracias. Nos reencontramos en cualquier momento cuando andes en otra ocasión aquí en Montevideo. Con mucho gusto. O te llamamos para allá. Por supuesto. Un abrazo.